Muy buenas tardes a todos. Qué bien tenerlos por acá el día de hoy. Mi nombre es Valesca Esterkel de Ortiz, directora ejecutiva de AmCham, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro evento Recomendaciones para obtener financiamiento internacional. El objetivo de este evento es darles la mayor información respecto al tema y un seguimiento en cuanto a que Guatemala suscribió en enero del 2020 un memorándum de entendimiento con la agencia estadounidense DFC, con el fin de poner a disposición de los guatemaltecos fondos para proyectos privados que tengan un impacto social positivo. A partir de este documento, en AmCham nos hemos esforzado en promover estos fondos y en este evento encontramos el socio ideal que brindará importantes recomendaciones e información que toda empresa interesada en fondos internacionales o recursos internacionales del DFC, BID u otros bancos internacionales debe tener y preparar con anticipación. Quisiera darle la más cordial bienvenida a este evento a distinguidos invitados especiales y miembros de los medios de comunicación, participantes todos. Antes de iniciar con el evento, quisiera contarles un poco de AmCham. Somos la cámara binacional más grande de Guatemala, con alrededor de 500 miembros y más de 50 años en el país. Nos gusta llamarnos Your Concierge for Business. El objetivo principal de la Cámara es promover la inversión, el intercambio comercial con los Estados Unidos y promover la competitividad en Guatemala para lograr crecimiento, desarrollo económico y oportunidades laborales para nuestro país. AmCham Guatemala también forma parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica y el Caribe, ACLA por sus siglas en inglés, la cual se encuentra localizada en Washington, D.C., contando con una red de 23 AmChams y con más de 20,000 empresas socias que a su vez representan más del 80% de la inversión americana en la región, permitiendo ser un vínculo estratégico para sus negocios. Quiero agradecer y presentarles a nuestro círculo de patrocinadores Leadership Circle 2021, quienes nos acompañan durante todo el año y a quienes ustedes pudieron ver en el video inicial. Antes de comenzar, me gustaría brindarles un anuncio. Al finalizar la conferencia, se tendrá un espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo, tendrán la posibilidad de realizarlas durante las conferencias en el chat del evento. Es importante mencionar que la biografía completa de los conferencistas fue enviada con anterioridad a su correo electrónico y antes de que finalice este evento se les estará enviando una encuesta para mejorar nuestro servicio. Agradecemos puedan llenarla y nos brinden sus comentarios y sugerencias. Como primer punto en la agenda, le doy la más cordial bienvenida al presidente de AmCham, licenciado Juan Pablo Carrasco, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Juan Pablo, the floor is yours. Muchas gracias, Valesca. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Especial agradecimiento a nuestros panelistas para poder hablar de este tema que es tan importante y ha generado tanta expectativa en Guatemala y que hoy, más que nunca, está en las prioridades del relacionamiento bilateral entre Guatemala y Estados Unidos, y entender cómo navegar sobre estos temas es algo muy importante. Verdaderamente el acceso al financiamiento para micro, pequeñas, medianas y grandes organizaciones es uno de los desafíos más importantes con el que nos enfrentamos en Guatemala y en el resto de Latinoamérica, ya que es el motor para promover el desarrollo de nuevas y más eficientes operaciones, así como para permitir la creación de nuevas plazas de trabajo formal en el país. Sin embargo, el mecanismo de financiamiento en Latinoamérica es muy conservador. En Guatemala no es la excepción. El acceso a financiamiento local, el venture capitalism y otros mecanismos de financiamiento sin garantías excesivas realmente es muy complejo. Por eso es que el DFC da un espacio que logra llenar un vacío importante que hay en el país. De acuerdo al Monitor Global de Emprendimiento, Guatemala es uno de los países con mayor número de emprendedores a nivel global, estimando que durante el 2019 más o menos 28 de cada 100 guatemaltecos emprendió. Y de acuerdo a estudios complementarios realizados por el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Marroquín, el 55% de estos emprendedores tienen entre 18 y 34 años, lo cual se traduce en una alta posibilidad de hacer
crecer estos emprendimientos y desarrollarlos efectivamente si se cuenta con acceso a financiamiento, como una herramienta para desarrollo tecnológico y mayor competitividad de los mismos. Por esto, desde enero del 2020, ustedes todos fueron testigos como un día después de la toma de posesión de esta administración en Guatemala, en el primer evento del año de AmCham se firmó un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Economía de Guatemala y la agencia estadounidense Development Finance Corporation, el DFC, anunciando la asignación de $1 billón para préstamos para el sector privado. Nuestro objetivo fue y continúa siendo la promoción del desarrollo de proyectos que tengan un alto impacto social y que puedan ser financiados por estos fondos. Sin embargo, pedir un préstamo a una agencia de gobierno de los Estados Unidos o a un banco internacional, como es el caso del Banco Interamericano, como es el caso del BID, por ejemplo, no es tan sencillo como parece. Es por ello que esta mañana tenemos la excelente oportunidad de contar con la presencia de expertos internacionales con amplia experiencia en la materia y con el deseo de compartir algunas de las recomendaciones claves para poder aprovechar estos fondos y apoyar en el desarrollo de Guatemala. En AmCham creemos que el desarrollo económico es esencial para el progreso y bienestar de todos los guatemaltecos y el esfuerzo individual y la iniciativa de cada miembro de la sociedad son clave para lograrlo, ya que sumados a un fortalecido Estado de Derecho, el respeto a la propiedad y a las libertades individuales, se logra un mejor nivel de vida para todos. Así que muchas gracias y muchas gracias a nuestros panelistas y a todos ustedes por participar. Espero que esta conferencia les sirva mucho para poder orientarse sobre cómo accesar a estos fondos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Pablo Carrasco, por esas palabras de bienvenida. Realmente, ahorita que nos hizo recordar ese febrero del 2020 o enero, donde se firma este memorándum de entendimiento entre DFC y el gobierno de Guatemala, pues ha transcurrido tiempo, pero mucho interés ha habido por parte de empresas guatemaltecas en poder acceder a estos recursos. Con esto damos paso a nuestra conferencia del día de hoy, recomendaciones para obtener financiamiento internacional, a cargo de dos conferencistas especializados en el tema, Silvia Solís Rivas, directora administrativa para Guatemala y gerente de proyectos de Mesoamérica Development Group, en donde está a cargo de la estructuración de documentación y planes de negocios y de proyectos para su financiamiento con organismos multilaterales y bilaterales, incluyendo al US Development Finance Corporation, DFC, anteriormente OPIC, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Corporación Interamericana de Inversión y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Suscriptor senior para la sindicación de garantías de riesgo político para proyectos en Latinoamérica. Traducciones certificadas para financiamiento de proyectos en Guatemala y México. Bienvenida, Silvia. Y también le damos la bienvenida a Juan Carlos Rivera Montes, director ejecutivo de Mesoamérica Development Group, LLC. Él cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en Latinoamérica, trabajando como director regional, asesor senior y consultor internacional para corporaciones, instituciones multilaterales y agencias de gobierno. Juan Carlos es el exdirector de Centro de Negocios para la Pequeña Empresa en el Overseas Private Investment Corporation, OPIC, ahora DFC, en donde gerenció el desarrollo comercial y la suscripción de contratos para la agencia en 156 países. Durante su 6º año de labores en OPIC, Juan Carlos desarrolló y manejó una cartera de clientes con un valor aproximado a $1.500 millones en nuevas inversiones en Latinoamérica y el sureste de Asia, estructurando 75 contratos y compromisos bajo transacciones en deuda, patrimonio social y mercados de capital para proyectos de vivienda, energía, telecomunicaciones y transporte, aumentando la exposición de la cartera global de OPIC en esas regiones. Juan Carlos obtuvo un título de ingeniero geólogo de la reconocida Universidad de Colorado School of Mines, Escuela de Minas de Colorado, y una maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y Mercadeo Internacional de la Jesuit Regis University en Denver.
Su capacitación técnica profesional incluye certificaciones por el Servicio Geólogo francés, el Servicio Geólogo de Suecia y los Institutos de Comercio Internacional en Dallas, Texas y Denver, Colorado, entre otros. Así que bienvenidos sean todos ustedes a esta primer conferencia, recomendaciones para obtener financiamiento internacional. Adelante a nuestros invitados. The floor is yours. Muchas gracias, Valesca. Buenas tardes a todos. Primero que nada, queremos agradecer este espacio, la coordinación por medio de la AmCham, y también queremos agradecer a la Embajada de Estados Unidos que apoyó el evento también. Y estamos preparados para compartirles lo que nosotros hacemos como Mesoamérica y también los pasos que se deben seguir para poder conseguir financiamiento con DFC, en lo cual nosotros tenemos una amplia experiencia y hemos cerrado ya transacciones con éxito tanto con DFC como con las otras entidades que Valesca mencionó. Así es que les voy a compartir una presentación para que conozcan quiénes somos y cuáles son las formas de obtener el financiamiento. Okay. No sé si miran la pantalla completa. Todavía no. Okay. Bueno, voy a avanzar acá porque no sé por qué no se pasa la pantalla completa. Como les decía, nosotros somos Mesoamerica Development Group. Es una empresa que tiene sus oficinas principales en Washington, D.C. y nosotros nos dedicamos a la estructuración financiera para proyectos ya sea de infraestructura, proyectos de vivienda, proyectos agroindustriales, entre otros, ¿verdad? Y tenemos nosotros una amplia experiencia estructurando este tipo de proyectos con la banca de desarrollo, ya sea multilateral o bilateral, y trabajamos con oficinas en México, Guatemala, Panamá, Lima, Montevideo, y actualmente hemos establecido contacto con nuestros socios estratégicos en París para abrir una puerta a los mercados de capital europeos, especialmente para proyectos de agroindustria. Nosotros contamos con 4 instrumentos financieros que son los principales que manejamos, y básicamente lo que nuestro principal enfoque está en el financiamiento con las agencias multilaterales. Como mencionaron anteriormente, trabajamos muy de cerca con DFC. Diría yo que el 80% de los proyectos que trabajamos lo hacemos a través de DFC. Hemos trabajado también con la Corporación Interamericana de Inversiones, que ahora se convirtió en BidInvest, y trabajamos también muy de cerca en una estrecha relación con el Banco Centroamericano de Integración Económica. También tenemos lo que son los fondos de capital privado, con varios contactos en Nueva York, que en algunos casos necesitamos traer capital privado estadounidense para algunos de los proyectos, o bien hay algunos proyectos que nada más se financian por medio de equity. Tenemos... Disculpe Silvia que le interrumpa, pero no se está moviendo la presentación. No sé si tenemos algún problemita ahí para... Permítanme, qué pena. A ver. ¿No avanza? No, va a tener que ir una por una entonces. Ok. A ver. Perdón. Bueno, les decía que tenemos también lo que son las garantías de riesgo político, que en este caso, este es un instrumento que sirve para cuando hay algún proyecto como tipo de energía eléctrica o proyectos de generación eléctrica, o algún proyecto de una APP en donde se tienen contratos con agencias del Estado o agencias paraestatales. Entonces, para cubrir el riesgo de
del cumplimiento de pago de la deuda, pues se puede establecer una póliza de riesgo político, para lo cual nosotros somos brokers para algunas de las agencias aseguradoras internacionales, o bien también podemos trabajar por medio de DFC. Y luego tenemos lo que son las soluciones para la conversión de monedas. En el caso de proyectos en el que está implicada alguna moneda que tiene mucha volatilidad, pues podemos colocar un swap o también podemos hacer lo que son contratos a futuro. Como ya platicamos aquí anteriormente, el año pasado se firmó este memorándum de entendimiento entre Guatemala y DFC, pero quiero contarles un poquito de cómo surgió todo esto de la nueva agencia. Anteriormente DFC era OPIC y en octubre del 2018 se aprobó una ley en la que se daba lugar a la nueva agencia que pasa a incorporar OPIC y también toma lo que es el DCA, que es la Agencia de Autoridad de Crédito para el Desarrollo de USAID. Estas dos entidades se unen, conforman DFC y lo que esto hace es que permite hacer una agencia más robusta, más grande, con mejores capacidades para ofrecer al público los financiamientos. Entonces, por medio de esta nueva agencia, se tiene la oportunidad de que DFC haga inversiones de capital en el proyecto, que pueda dar asistencia técnica. En algunos casos se pueden manejar préstamos en moneda local y se aumenta la capacidad que tiene DFC para su cartera de proyectos. Anteriormente ellos solamente tenían 29 billones y ya estaban topando su capacidad, y esta creación de la nueva agencia les permite ampliarse hasta tener una capacidad de 60 billones. Otra cosa importante es que anteriormente el nombramiento de OPIC estaba solo por un periodo corto y había que estar revisando cada 2 años si se extendía el nombramiento de la agencia, pero con esta nueva ley se extendió el periodo hasta 7 años. Disculpe, Silvia, nuevamente, fíjese de que nos está corriendo la presentación. No sé si tomamos tal vez un minuto para ver si la podemos corregir, porque no corre. No sé si Carolina o alguien más pueda ayudarnos ahí para colocarla. Sí, con gusto, ahorita lo ponemos. Ahí tampoco. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Ok. Sí, de acuerdo. Disculpen que ya habíamos hecho las pruebas y todo estaba funcionando bien, pero esto es como la ley de Murphy, ¿verdad? Bueno, volviendo a donde estábamos, DFC tiene 2 iniciativas importantes. Una que está totalmente enfocada a la región de México y el Triángulo Norte, en donde cobra la relevancia para nuestro país. Y esta iniciativa, como ya lo deben de haber ustedes leído en medios de prensa y demás, lo que pretende es tratar de frenar un poco la inmigración de nuestros países de esta región hacia Estados Unidos. Y para ello, como lo mencionó Valeska anteriormente, se firmó el memorándum de entendimiento el año pasado, en donde ellos tienen disponibles $1 billón para colocar en proyectos en esta región. Y obviamente, pues nuestro interés grande es tratar de que Guatemala se lleve una buena parte de ese billón. Por otra parte, tiene una iniciativa que está enfocada para las mujeres, que esta sí funciona en todo el mundo. Con todo este movimiento que hay de inclusión y demás, ha recobrado mucha importancia apoyar a las mujeres. Entonces, esta iniciativa va enfocada a todos aquellos negocios o emprendimientos que tienen que ver con mujeres, que son liderados por mujeres, para también que se puedan ir desarrollando. Ahora vamos a pasar cómo funciona un financiamiento con DFC. Lo interesante de un financiamiento con DFC es que ofrece una tasa fija, plazos que van de medianos a largos, y los préstamos pueden comenzar desde $1 millón hasta 500 millones por proyecto, pero obviamente
por temas de costos, de estructuración y demás, nuestra recomendación es que para llevar un proyecto a DFC sea un proyecto que comience a partir de $5 millones. Y el sweet spot diríamos que está entre 5 y 20, porque los proyectos que son arriba de 20 millones tienen que ir a una aprobación del board, y esto toma un poco más tiempo porque el board de DFC solo se reúne 4 veces en el año, ¿verdad? Las tasas, como les comento, son fijas, a diferencia de la banca local, que muy probablemente nos puede ofrecer una tasa atractiva de entrada, pero como no sabemos nunca qué puede pasar en 2, 5, 10 años, tener una tasa fija es lo más recomendado. Y los plazos, la banca local a veces no puede extenderse en tanto tiempo. Luego, los préstamos de DFC están basados en el costo total del proyecto. Entonces, del CAPEX del proyecto, nosotros hemos visto que en proyectos que son expansiones o ampliaciones, hay una posibilidad de financiar hasta un 75% del costo total del proyecto. En proyectos que son nuevos o greenfields, ahí baja un poco el apalancamiento que puede dar DFC a un 60%, y depende caso por caso, puede bajar hasta un 50 a veces, ¿verdad? Para calcular el costo total del proyecto, necesitamos meter todo lo que conlleva el desarrollo, desde los estudios de factibilidad o la preinversión en el proyecto, todos los gastos organizacionales que vamos a tener, si va a haber compra de tierra o edificios, si tenemos que construir en nuestro proyecto, toda la compra de maquinaria y equipo, más los costos financieros, tanto de la estructuración como todos los costos que conlleva las comisiones y demás que se cobran de DFC. Si tenemos que contratar algún consultor para algún caso específico o algún experto, los honorarios legales que se van a incurrir tanto de los abogados locales como los de DFC, si va a haber algún estudio de mercado involucrado y todo el capital de trabajo que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Para poder calificar a un financiamiento con DFC, es bien importante tener un modelo financiero, que nosotros como estructuradores ayudamos a desarrollar en caso que no lo tengan preparado, pero lo que se busca es poder ver una proyección en el plazo del financiamiento en donde se logre pagar todos los costos de la operación, cubrir el servicio de la deuda y tener un retorno de la inversión que se hizo, ¿verdad? Para DFC anteriormente era muy importante, o era un requisito, mejor dicho, que hubiera una participación estadounidense dentro del proyecto. Entonces, hasta antes de la creación de DFC, cuando solo era OPIC, no podíamos tener un proyecto si no había un socio estadounidense. Esto cambió con la creación de la nueva agencia. Ahora esa solo es una preferencia, no es algo obligatorio, y se pueden establecer otros nexos que hagan que el proyecto califique para poderlo llevar a DFC. Un poquito más adelante les voy a explicar cuáles son los nexos que podemos usar para esto. Tiene que tener capital, porque aparte de la deuda se va a poner capital de inicio para el proyecto, y 3 años de estados financieros auditados. Luego, como estábamos hablando de que es más fácil un proyecto de expansión para poderlo financiar, entonces tiene que haber una historia de éxito de la empresa que está desarrollando o del promotor que está desarrollando el proyecto que demuestre que tiene la capacidad de desarrollarlo. Y un plan de negocios, que es también donde nosotros trabajamos directamente con la persona que nos contrata, preparando un plan de negocios, aprovechando que tenemos ya el know-how de Juan Carlos, que trabajó directamente con OPIC durante 8 años y sabe perfectamente cómo preparar un plan de negocios que sea lo suficientemente sólido para atraer la atención de DFC para querer financiar nuestro proyecto. Acá les menciono lo de la preferencia
de la participación estadounidense. Si hay una empresa en la que sí hay capital americano involucrado, obviamente esto va a agilizar un poco más el proyecto, pero no quiere decir que si no lo tenemos no podamos optar al financiamiento. Hay diferentes maneras de poder lograr que se relacione algún nexo, y esto pueden ser contratos de compra, pueden ser seguros, puede ser que nosotros vayamos a comprar equipo o suministros de Estados Unidos, o vayamos a tener un contrato de servicio y mantenimiento con una empresa estadounidense, y todo esto genera el nexo que necesitamos para calificar al proyecto para el financiamiento. También va a haber una evaluación de todos los impactos de desarrollo que va a tener el proyecto en el país. Para esto existe la oficina de Impact Investment dentro de DFC, que es la que hace esta parte del análisis, porque ellos van a querer evaluar qué impacto, por ejemplo, en la creación de empleo habrá, si va a haber algún componente de eficiencia energética en el proyecto, si va a haber algo también donde haya eficiencia en el consumo de agua, si vamos a tener, por ejemplo, algún proyecto en áreas rurales en donde tengamos la oportunidad de poner una escuela para los niños del pueblo, alguna clínica de atención. Todo esto va haciendo que se sumen los puntos en la calificación del proyecto para optar al financiamiento con DFC. El costo de un financiamiento con DFC es sobre la base de un bono del Tesoro de Estados Unidos más el análisis del riesgo del proyecto. Entonces, vamos a decir que vamos a tomar un financiamiento a 10 años, se agarra un bono del Tesoro a 10 años que hoy en día está en 1.6%, y vamos a suponer que el análisis de riesgo de nuestro proyecto tiene una calificación de un 3%, entonces sumamos el 3 más el 1.6 del bono y nos daría una tasa fija de 4.6, que sería la tasa que nos darían para nuestro financiamiento. Luego también se tienen que incluir algunos costos que son la comisión del due diligence que tienen que hacer ellos para el análisis del proyecto. Y luego hay algunas comisiones que son las comisiones comunes que vemos cuando uno va y solicita un financiamiento, ¿verdad? Que nos dan como que todos los costos que va a tener nuestro financiamiento. Nosotros al momento de contratar cualquier desarrolladora DFC, presentamos una hoja de términos preliminares donde van detalladas bien todas las comisiones para que se pueda hacer todo el análisis general. Y se explica todo esto de la tasa, y también va la comisión que nosotros cobramos como estructuradores. Sin embargo, todos estos costos se pueden incluir dentro de la estructuración del préstamo. Para las garantías, a diferencia de un financiamiento con la banca local en donde nos piden, pues a veces casi que todo lo que tiene una empresa lo tiene que entregar para que le den un financiamiento, pues aquí por ser un project finance cambia un poco el esquema, ¿verdad? Puede haber contratos, concesiones, tierra, cuentas de depósito en garantía, prendas de acciones, todo esto funciona como garantía para el financiamiento, y ellos pueden otorgar periodos de gracia que van desde 6 meses hasta 24, y en algunos casos especiales hemos visto proyectos en donde ha habido hasta 5 años de periodo de gracia. Obviamente se va analizando dependiendo de las necesidades de cada proyecto, pero esto también es un plus a tener un financiamiento con DFC, ¿verdad? En el caso de los proyectos de expansión, puede ser que sea necesario refinanciar parte de la deuda que ya tengan ustedes contratada con otra entidad. Entonces, DFC puede refinanciar hasta el 25% de la deuda que ustedes ya tengan existente en otro banco. Ok, los términos para el repago de la deuda van a depender de cuál sean los usos que se le van a dar al préstamo,
los flujos de caja proyectados que los vamos a ver en el modelo financiero para ver que dé para cubrir el pago de la deuda, y los pagos se hacen trimestralmente. En el caso de que alguien quiera hacer un pago anticipado, pues se puede hacer, no hay un recargo por esto, pero la verdad es que creo que la gente aprovecha estas características de este tipo de financiamiento y rara vez hemos visto que alguien quiera hacer un pago anticipado. Como les mencionaba, hay una oficina que se encarga directamente de hacer el análisis de los impactos de desarrollo del proyecto y ellos van a evaluar varias cosas. Hay como que un listado de los puntos que ellos revisan, dentro de los cuales los más importantes es todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Puede ser, bueno, no puede ser, no, siempre nos piden evaluaciones o estudios del impacto ambiental, permisología, dependiendo del tipo de proyecto que sea, auditorías de algún tipo, ver cuáles son los impactos en la macroeconomía, los impactos de desarrollo que va a tener el proyecto. También revisan mucho todo lo relacionado con derechos humanos y de los trabajadores, ¿verdad? Toda el área de recursos humanos ellos la analizan detenidamente y todo tiene como una ponderación dentro de la calificación del crédito, que es lo que da el análisis que les decía, por medio del cual está compuesta la tasa final que nos dan para un proyecto. El proceso de aprobación es un proceso largo y es aquí donde nosotros nos hemos topado muchas veces con proyectos que no caminan. ¿Por qué? Porque se necesita verdaderamente tener un sponsor o un promotor de un proyecto que tenga la capacidad de aguantar y de poder negociar los términos con DFC. Son procesos largos, documentativos. Toda la información que ellos piden es bastante larga y exhaustiva, pero ahí es donde nosotros somos como un socio ideal para ustedes, porque nosotros tratamos de estructurar todo de manera de que nada quede fuera y que esté tan claro que no perdamos tanto tiempo en muchas preguntas adicionales. Pero si un proceso con DFC es un proceso que puede tomar de 6 meses a 1 año, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que los proyectos ya estén bien estructurados antes de presentarlos, y ahí es donde nosotros hacemos la evaluación para poderles ayudar y orientar de la mejor manera. El primer paso es acercarnos a DFC para una preevaluación del proyecto. Se hace una presentación de un teaser. Ellos ven si el proyecto es un proyecto viable, algo que les interese financiar. Y si ellos nos dan la luz verde, entonces ya se puede llenar la solicitud en línea, que son una serie de formularios, un par de ellos bastante sencillos y uno muy exhaustivo, en donde se llena toda la información del proyecto y todos los impactos de desarrollo y demás. Y eso se sube a la página de ellos en línea. A partir de ahí ellos empiezan a hacer una evaluación para ya pasar a la etapa de la debida diligencia. Anteriormente, cuando no teníamos la pandemia, lo normal era que se formaba el equipo que va a llevar el proyecto en DFC y ellos iban al país en donde se estaba desarrollando el proyecto para hacer la debida diligencia. Estaban más o menos una semana entrevistándose con las diferentes áreas de la empresa para conocer bien todos los detalles, pero ahora pues todo esto lo tenemos que hacer en línea. Realmente nos ha funcionado muy bien los proyectos que nosotros estamos llevando. Todas las llamadas son por Zoom, y ya sea que solo necesitemos una llamada con los promotores o con algunos de sus contratistas o demás, todo se va coordinando y de esta manera se completa toda la debida diligencia. Luego de esto, ya pasa todo el proyecto al análisis del comité de crédito. Si es un proyecto, nuevamente, como les expliqué, abajo de 20 millones, solo pasa por el comité de crédito y ellos dan la aprobación. Si es un proyecto arriba de 50 millones de dólares, sí tiene que pasar por el board y entonces toma un poco más de tiempo, por lo que les contaba de que no se reúnen pues todas las semanas, ¿verdad? Y ya con la aprobación
se empieza a negociar el term sheet, se establecen las condiciones bajo las cuales se va a conceder el préstamo y ahí pues puede haber un poquito de negociación, de afinar un poquito los puntos para ya llegar al momento que se hace el contrato de crédito. Una vez hecho el contrato de crédito, tenemos que empezar a preparar todas las condiciones precedentes para llegar al desembolso, que eso normalmente ya se ha conversado en todo el procedimiento que va de la aprobación y entonces nos empezamos a preparar con tiempo para que cuando ya nos den la luz verde, corremos para el desembolso y ya tratamos de cerrar en el menor tiempo posible. Una vez llegado el desembolso, el trabajo de MDG termina. Nuestra contratación es desde que inicia el proyecto de presentación a DFC hasta que logramos el desembolso. Luego de ahí queda la relación directamente del cliente con DFC y posteriormente a los desembolsos, al primer desembolso va a haber un monitoreo anual del crédito y luego ya tocará, si son varios desembolsos, pues irlos tramitando en su momento. Y finalmente aquí se menciona la opción del repago en el caso que alguna empresa estuviera interesada en cancelar antes el crédito. Vamos a pasar aquí a mostrarles un poquito de los proyectos que hemos cerrado para que ustedes puedan ver nuestra experiencia y el tipo de proyectos que hemos llevado. Así es que le cedo la palabra a Juan Carlos. Gracias, Silvia. En primer lugar, quiero aprovechar la oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento al AmCham y también a la sección comercial de la Embajada Americana por todo el apoyo que nos han brindado para realizar este evento, para estar con ustedes esta tarde. Así que desde aquí les mandamos nuestro agradecimiento, un aplauso y un abrazo virtual. Tenemos mucho que recorrer ahorita, así que voy a entrar de lleno a los proyectos. Hemos preparado un listado de proyectos principalmente para Guatemala y vamos a ver otros proyectos que hemos realizado ahí en México porque, como ustedes saben, esta iniciativa va dirigida a todo el Triángulo Norte y va dirigida, o sea, obviamente con todas las noticias, el DFC está tratando de trabajar también a través de México y todos aquí sabemos de la problemática que nos encontramos en la región, principalmente con Honduras, toda la problemática política de Honduras, también la problemática de El Salvador, que da una ventana muy especial, una ventana de oportunidad a Guatemala, siempre y cuando se pueda aprovechar toda esta coyuntura para desarrollar los proyectos en el país. Así que todo el enfoque ahorita del DFC es para Guatemala. Así que a ver cómo podemos trabajar juntos para aprovechar esta ventana de oportunidad. Este proyecto lo realizamos allá por el 2017 para el Grupo Multivistas. Ustedes, me imagino que algunos de ustedes ya han de conocer a este desarrollador que ahora se llama Destino Desarrollo. Ellos tienen unos proyectos muy fenomenales allí en ciudades secundarias donde realmente son proyectos muy bonitos, cercados, coloniales, realmente espectaculares donde se vende calidad de vida. Entonces, esta primera transacción fue por alrededor de menos de 10 millones. La cerramos con una tasa fija de alrededor de unos 4.38, muy buena tasa. Y uno de los aspectos que son importantes, tanto para IFC como para nosotros también, es desarrollar estas relaciones con nuestros clientes a largo plazo. Y en ese sentido, ahora estamos encaminándonos. Vamos con el siguiente slide, Silvia. De una segunda facilidad. Esta facilidad es obviamente mucho más grande. La primera facilidad fueron para proyectos de vivienda clase media en Escuintla, Xela y Chimaltenango. Esta segunda facilidad va a incluir alrededor de unas 2,000 viviendas clase media localizadas en Cobán, Xela y Fraijanes. Pero este es un punto importante porque uno, al establecer esa primera relación con DFC, se le abren las puertas tanto para desarrollar nuevos proyectos más grandes y principalmente para tener una entrada a los mercados de capital en Estados Unidos. Porque tal como Silvia les estaba contando, estos procesos son muy complicados, muy documentativos, son procesos realmente bien exhaustivos, que tanto en Estados Unidos como en todos los países, ya sea en todo el mundo, el que ha desarrollado y sacado un proyecto con DFC es un proceso heroico
que es totalmente reconocido en los mercados de capital. Uno, al tener un financiamiento de DFC, puede ir a acercarse a buscar equity, a buscar nuevos financiamientos, va a estar reconocido en estos mercados de capital. Entonces, esos son de los aspectos importantes. Nuestra relación a largo plazo, este proyecto fue anunciado durante la visita de la vicepresidenta Harris, que nuevamente es la gran oportunidad que tenemos, ¿no? Porque DFC ahora se ha vuelto una agencia relativamente un monstruo, porque está principalmente dirigida a competir con la China en todas partes del mundo, pero tenemos esta oportunidad que va dirigida hacia México y la región. El siguiente proyecto que tenemos, que también efectivamente nos acaban de aprobar, tenemos ya un compromiso para este proyecto, que es una fintech que está en Panamá, que opera a través de estas plataformas web para dar financiamientos a pequeñas y medianas empresas con unas aplicaciones, ya sea para manejo de flotas, principalmente enfocado en los medios de pago. Entonces, con esta también hemos aprovechado esta oportunidad porque ya tenemos la carta de compromiso y estamos ya en proceso de elaborar el contrato de crédito y luego pasar ya a los desembolsos. Este proyecto, estos son los proyectos que tenemos ahorita en nuestra cartera para Guatemala. Tenemos otro proyecto grande, también un poco más grande aquí en Guatemala, pero esos son los 3 proyectos que tenemos en Guatemala. Pero obviamente, una de las preocupaciones que tenemos todo el mundo es que sabemos de que en nuestra región los proyectos son relativamente pequeños comparados con otros mercados, ¿no? México es un mercado enorme, donde obviamente los proyectos son más grandes, las empresas son más grandes, tienen más capacidades. Entonces, un poco del peligro aquí es de que México se lleve la mayor parte de todos estos fondos. Eso fue el caso de que, por ejemplo, cuando yo estuve en OPIC, tuve la oportunidad de trabajar muy cercanamente para los proyectos y los tratados de libre comercio que se tenían en Estados Unidos con CAFTA, Colombia y México. Creamos un fondo de private equity originalmente para Centroamérica, que realmente no lo pudimos desarrollar hasta que incorporamos a México y Colombia. Y al final de cuentas, México y Colombia fueron los que se llevaron toda la plata, ¿no? Porque son economías más grandes, las empresas son más agresivas, tienen más requerimientos, tienen mucho más capacidad que las empresas en nuestros países. Entonces, este proyecto es una facilidad de crédito para una compañía financiera que hace lo que se llama en inglés, simple y sencillamente, equity loans, ¿no? Home equity loans. Cualquier empresario que tiene su casa puede poner esa casa en garantía para tener un financiamiento. Es un financiamiento de alrededor de $20 millones. Y ahora estamos moviéndonos a una segunda etapa, que es la estructuración. ¿Podemos seguir? Sí, yo creo que lo tengo aquí, la parte de efectivamente de deuda subordinada, que es uno de los grandes aspectos que les decía al principio, que son los grandes beneficios de tener estos financiamientos con DFC, porque se le abren las oportunidades para crear nuevas inversiones y estos nuevos mecanismos de deuda subordinada, deuda mezanín. Por ejemplo, en este caso ya tenemos un financiamiento de DFC para bien por 20 millones. Ya con ese financiamiento bien para bien se acercó al Banco Mundial, a la FC, para sacar otros 20 millones y dentro de toda esta deuda, que es deuda senior, existe la posibilidad de entrar con lo que se llama deuda subordinada, que es ahí donde ya los mercados de capitales, tanto fondos de private equity o family office, están interesados, porque obviamente se tiene una entidad tan reconocida y tan importante como DFC y el Banco Mundial dentro de su proyecto. Entonces, esas crean oportunidades para ir a un segundo grado, a un segundo paso. Nuevamente en México, a ver qué tenemos más. En México estamos haciendo este proyecto que nuevamente nos calza sobre esas iniciativas importantes que tiene DFC para la región. Este es un proyecto de alrededor de unos $20 millones, donde se van a desarrollar alrededor de 6,000 viviendas de clase de lo que se llama low income housing, vivienda social. Están interesantemente localizados en estas ciudades estamos en Mexicali, estamos en Juárez y se va a trabajar también San Luis Potosí, que es donde se les va a dar, se van a construir estas casas viendo a que los compradores de las casas son trabajadores de la maquila que trabajan para Estados Unidos. Todos sabemos ahorita
la fragilidad y el impulso y todo lo que está pasando con esta expansión económica que está surgiendo en los países desarrollados, ¿no? Que todavía está muy frágil y tienen todos los problemas de abastecimiento. Entonces, uno de los objetivos que pretende DFC con todos estos financiamientos es asegurar todas esas líneas de suministro que van para la economía de Estados Unidos, ya sea en importaciones o exportaciones. Siguiendo aquí con nuestro listado de proyectos, este es otro proyecto que estamos desarrollando con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que el banco se ha transformado. Ha creado un departamento muy importante en el departamento del sector privado, donde tenemos un ex colega mío que tengo muchos años de conocer, tomó el liderazgo de ese departamento y está haciendo un trabajo fantástico allá. Este proyecto es realmente uno de nuestros mejores proyectos, son 150 millones de dólares para la expansión de la infraestructura de Altán Redes. Altán Redes es una empresa que maneja la red compartida que se licitó, es un proyecto se licitó allá por el 2015, y Altán Redes lo que hace es una compañía de segundo piso que vende sus servicios de telefonía y de internet a operadores móviles o operadores fijos a raíz de su propia cobertura. Y lo más importante de aquí, el efecto de impacto aquí es llegar a esas localidades por menos de 250 habitantes. O sea, esto es como llevar agua y luz a estas comunidades, ¿no? Con esta transformación que estamos pasando a través del post-COVID. Entonces, eso también es una idea, ¿no? De todo lo que se puede hacer en estos grandes países, en México y todo lo demás. Este es un proyecto que también hicimos con la Corporación Interamericana de Inversiones, que ahora es el BidInvest. Es un proyecto con esta tienda Las Curazao, que me imagino que obviamente la conocen allá. La Curazao era es un retail, cadena de retail por todo Centroamérica, Perú, Colombia, que en un momento cayó en bancarrota y se fueron comprando las diferentes tiendas en los diferentes países por diferentes grupos. Esta cadena de tienda la compró un grupo cubano-americano en Miami, y con ellos sacamos esta transacción de alrededor de 5 millones. La Corporación Interamericana de Inversiones era muy interesante porque el nicho de ello eran estas operaciones por debajo de 10 millones. Eran muy rápidos y muy efectivos, principalmente en aquellos países difíciles. Nosotros sacamos proyectos en Ecuador, Nicaragua, todos esos países que tienen ese perfil político muy difícil, y entonces se hacía muy interesante. Ahora, lo que está pasando con la mayor parte de las multilaterales, que es un evento no solamente para DFC, sino que lo estamos viendo con BidInvest, con otras multilaterales también, es tratar de hacerse mucho más grandes, pero en ese proceso de hacerse también tan grandes y con más instrumentos financieros y todo esto, obviamente se están volviendo más burocráticos, ¿no? Son procesos que todavía toman más tiempo y todo lo demás. Entonces, eso es uno de los desafíos que se tienen al trabajar con las multilaterales, pero obviamente los beneficios finales son muy importantes al mediano y a largo plazo. No sé si tenemos otra transacción. Bueno, esta transacción es una transacción de alrededor de unos 15 millones de dólares allá en el Perú para esta empresa Bioenergy, que nuevamente, muy interesante porque ellos producen biodiesel a través de lo que se llama segunda generación de materia prima, ¿no? Ellos utilizan el aceite quemado, el aceite de pollo, el aceite que viene ya utilizado para producir este tipo de biodiesel que se llama de segunda generación, que precisamente por esos impactos de desarrollo en el manejo de todos los desechos y todo lo demás, tiene un premium en los mercados europeos, ¿no? Entonces, aquí estamos llevando esta transacción. Nuevamente, nuestros principales mercados y nuestros principales países siguen siendo, obviamente, el Triángulo Norte, México y Perú, y estamos viendo con todo el post-COVID, obviamente va a haber una gran necesidad de financiamiento en toda Latinoamérica. Es obvio de que las estadísticas están diciendo de que alrededor de 40 millones de personas están regresando a niveles de extrema pobreza. La región está llegando otra vez prácticamente a la década de los 80, se perdió todo este adelanto que se logró en los últimos 20 años. Entonces, aquí, en esta grave situación, es un nivel de competencia de país a país. Ya no estamos hablando del nivel de competencia a través de las empresas, pero son aquellos países que tengan el liderazgo y la oportunidad de tener acceso
a estos financiamientos, porque también la banca local, como todos sabemos, trabaja de manera diferente, son más restrictivos. Estos financiamientos también se traban porque hay financiamiento, como todas las multilaterales, se está moviendo a niveles mucho más corporativos, a empresas más grandes. Entre más grande la empresa, entre más grande el proyecto, los proyectos son relativamente más fáciles de sacar con las multilaterales. Los proyectos pequeños son más difíciles, pero ahí hay una gran diferencia. Por ejemplo, hemos visto que lo que pasó con BidInvest, BidInvest estaba buscando proyectos más corporativos, proyectos mucho más grandes, pero DFC sí tiene ese modelo de negocio de tratar de acercarse a la pequeña y mediana empresa para desarrollar sus proyectos, que es básicamente lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasa en la mayor parte del mundo, porque la pequeña y la mediana empresa son los generadores de la creación de empleo. Entonces, creo que con esto le hemos dado un perfil de lo que tenemos y no sé si podemos entrar a la fase de preguntas para poder atenderles. Gracias, Silvia y Juan Carlos. Sí, tenemos aquí algunas preguntas que nos han puesto en el chat. El señor Luis Aguilar nos indica que está desarrollando con un socio un centro comercial en 5 fases. Atiende a un sector socioeconómico C, C- y D en el municipio de Villanueva, Guatemala. Es un proyecto completamente nuevo con un costo total aproximado de $1.500.000 y está en la fase de obtener su licencia de construcción. Actualmente tiene un préstamo de $300.000 con el banco GITEC y quisiera saber qué posibilidades tiene para optar a un financiamiento directamente con DFC por un monto aproximado de $850.000. Sí, miren, el tema con todas estas multilaterales realmente son los costos de transacción y el tiempo que se va a tardar en sacar ese desembolso. Realmente las multilaterales para préstamos menos de 5 millones son muy difíciles, porque se va a gastar tanto dinero en sus abogados, se va a tardar tanto tiempo en los procesos, en armar, en traer consultores por un proyecto que es relativamente muy pequeño, entonces no le va a salir realmente, se va a gastar mucho más en términos de escala, mucho más tiempo en los costos de transacción y en tiempo, que realmente en obtener un préstamo por $800.000. Ahí la recomendación es, básicamente, estos préstamos son mucho más, se adaptan mucho más a la banca local, ¿no? Las multilaterales para este tipo de proyectos no son muy recomendables. Sus costos de transacción son muy altos y entonces preferiblemente es mejor enfocarse en la banca local. Muchísimas gracias. Por favor, todos nuestros participantes que tengan alguna consulta la pueden hacer. Tenemos habilitado el chat y la sección de preguntas y respuestas. Carlos González nos pregunta que cuál es el tiempo promedio para la aprobación de un financiamiento. Creo que eso ya lo... Sí, eso más o menos ya lo cubrimos. Mire, en realidad, esa es una de las, o sea, cuando uno ataca las multilaterales vamos a tener una serie de ventajas que ya las explicamos, ¿no? La oportunidad de tener un financiamiento a largo plazo, financiamiento a tasa fija, el hecho de tener una multilateral de tanto prestigio y de tanto poder económico, tiene el gobierno de Estados Unidos atrás apoyando las inversiones y todo eso, entonces abre las oportunidades para el futuro, pero al corto plazo la parte que es tan relativamente negativa son los plazos, o sea, son procesos relativamente largos, son procesos muy duros, que requieren de mucho esfuerzo, concentración, tecnicismo, para llegar a lograr esas metas, ¿no? Entonces, nosotros en realidad, en términos generales, no tomamos, nuestros proyectos duran, los estructuramos para un año, ¿no? Son procesos muy largos y luego el hecho de tener el sponsor, esa capacidad tanto técnica, financiera y principalmente emocional y mental para poder negociar todos estos procesos que son relativamente complicados, ¿no? Correcto. Y yo no sé si ustedes, porque por ejemplo hemos leído en las noticias el hecho de que DFC
hizo un acuerdo con tanto el Banco Industrial como con el Banco Internacional. Entonces, esto es directamente sería con los bancos locales, ¿correcto? Mire, Cualquier. sí, precisamente por eso, una de las cosas que no solamente DFC, pero la mayor parte, como les comentaba, todo este proceso de transformación de las multilaterales, porque lo mismo estamos viendo con las multilaterales europeas, se están volviendo más grandes, más corporativas, los préstamos pequeños ya no los quieren hacer y todo ese tipo de cosas. Lo que ellos, la manera en que ellos prefieren trabajar es a través de estos bancos de segundo piso. Entonces, básicamente lo que hace es que DFC le presta al Banco Industrial para que el Banco Industrial pueda colocar financiamientos más pequeños y de menor plazo y todo esto. Ahora, estos financiamientos que vienen a través de todos estos bancos, obviamente tienen cierto nivel de complejidad y también van a tener unos recargos, ¿no? Porque encima de los recargos de DFC están los recargos que le va a hacer la banca por tramitar y por procesar estos créditos, pero también son una fuente de financiamiento, ¿no? Que se realiza a través de estos bancos grandes, como bancos de primer piso y así trabaja como banca de segundo piso. Pues yo creo que ya no hay preguntas, así que de verdad les agradecemos muchísimo su participación y estas recomendaciones y tips que nos han dado para verdaderamente conocer de una mejor manera cómo funcionan estos mecanismos que son tan importantes para el desarrollo de nuestros países, pero que a la vez pues se vuelven un poco más complejos cuando uno no sabe cómo funcionan, ¿verdad? Perdón, hay una pregunta que si los fondos aplican para refinanciar una deuda. Eso ya lo había platicado. Sí, mire, efectivamente cuando hay proyectos de expansión, generalmente DFC puede tomar hasta un 25% de deuda existente, pero en realidad las multilaterales son anti-refinanciamiento. Creo que hay un punto bien importante que vale la pena recalcar. Hay un componente o una definición que se llama esta definición o concepto de complementariedad, porque las multilaterales funcionan como un complemento al sector privado y un complemento a la banca local. Entonces, siempre las multilaterales van a decirle, fue a buscar financiamiento a la banca local. Sí, pero no la pudo obtener. ¿Por qué no la pudo obtener? Porque no pudo obtener la tasa, porque mis garantías no son suficientes, etcétera, etcétera. Entonces, allí es cuando ellos entran como un elemento de complemento donde aquellos financiamientos que no pueden ser financiados por la banca local son los financiamientos que las multilaterales van a tomar. Gracias, Juan Carlos. Y José Hernández nos pregunta, ¿qué sectores económicos no atiende el DFC? Miren, esto ha cambiado mucho desde los tiempos de OPIC a la transformación para DFC. Cuando yo estuve trabajando en OPIC y los requerimientos de OPIC eran cualquier proyecto que pueda tener un impacto negativo en la economía de Estados Unidos, en términos de una disminución de empleos en Estados Unidos, en términos de un impacto negativo a la balanza de pagos y todos esos temas, esos proyectos definitivamente no los podían tomar, proyectos que impactaran negativamente la economía de Estados Unidos. Entonces, en aquel momento, muchos de los proyectos, ya sean call centers o proyectos de plantas de manufactura o plantas textiles que se movían para Centroamérica, esos proyectos no los podían hacer. Ahora es diferente. Se van analizando casos por caso, ¿no? Pero aquí en el área, diría yo que en el área de México y el Triángulo Norte, cualquier proyecto que vaya a generar empleo, que vaya a tratar de disminuir la inmigración o que vaya a aumentarla, a impactar y generar mayores niveles de crecimiento económico, pueden trabajar siempre y cuando se pueda tener esa justificación, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Y René Castañeda pregunta si las empresas que solicitan el financiamiento pueden ser nuevas, ya que se trata de un proyecto de un parque industrial que es totalmente nuevo. Mire, para proyectos nuevos, tal y como Silvia lo expuso en la parte de la presentación, son más difíciles, ¿no? El nivel de apalancamiento va a ser menor porque hay mayor riesgo,
¿verdad? El nivel de apalancamiento en un proyecto nuevo anda entre un 40 y un 60%. El otro problema para estos proyectos es que aquellos proyectos que tomen riesgo de mercado también son más difíciles, obviamente, ¿no? Porque DFC para poder financiar, por ejemplo, un parque industrial, va a decir, o sea, ¿cuál es mi fuente de pago? ¿Verdad? Para pagar el préstamo. Obviamente son los contratos y la gente que se va a ir a establecer al parque industrial. Pero dentro de toda esta estructuración, al final de cuentas, el gran colateral que va a tener no solamente es las instalaciones de infraestructura, pero los contratos de arrendamiento. Entonces ahí, en ese tipo de proyectos nuevos, son realmente más difíciles porque es el huevo o la gallina, ¿no? El huevo o la gallina. Entonces, y dependiendo del DFC, siempre va a estar enfocado en ese análisis crediticio para determinar cuál es la fuente de repago del préstamo. Esa es una de las partes principales que estas multilaterales van a estar haciendo en sus proyectos y en sus aplicaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Pues entonces, a todos nuestros participantes les dejamos por aquí el contacto de Silvia y Juan Carlos, quienes les pueden brindar muchísima más información y más detallada dependiendo de sus casos. De igual manera en AmCham nosotros siempre estamos también en contacto directo tanto con DFC como con los representantes de la Embajada Americana, y también les podemos apoyar y guiar en el proceso, ¿verdad? Y pues en aras del tiempo quisiera agradecer a nuestros conferencistas por sus aportes y por toda la aclaración de todas las dudas. Y por supuesto a nuestros asistentes, siempre gracias por continuar participando con los eventos que preparamos para AmCham. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde siempre van a encontrar más información de este y otros eventos futuros. Así que a todos muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan feliz tarde.